Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. La opresión es cómplice del opresor. De participación en el PIB mundial. Vértice Internacional presenta un programa sobre la incursión de los drones en el mundo actual. Un tema novedoso y vanguardista que nos obliga a preguntarnos sobre las implicaciones éticas, legales y humanitarias de utilizar estos artefactos voladores que muchos conocen como los ángeles de la muerte. En el programa de hoy revisamos la arista de los drones como un arma de guerra, el rol que estos artefactos voladores han jugado en la guerra en contra del terrorismo y el uso civil y comercial de estos aparatos. En la segunda parte de este programa, un recuento legislativo de carácter internacional y en nuestro bloque fronterizo, la utilización de los drones en la frontera con México. Acompáñenos. Los drones son vehículos aéreos no tripulados controlados a distancia que se dividen básicamente en dos categorías, los que son usados para reconocimiento y vigilancia y los armados con misiles y bombas. Su nacimiento y posterior desarrollo se debe a las necesidades militares que imperaron durante la Segunda Guerra Mundial y la posterior Guerra Fría. En 1940, el OQ-2 Radioplane, un pequeño avión de radiocontrol, fue el primer dron producido en serie a gran escala en los Estados Unidos. En esa década, Alemania desarrolló aviones cargados de explosivos guiados por radio que fueron utilizados con éxito en el mar Mediterráneo contra buques de guerra blindados. En los años 70, la Unión Soviética desarrolló varios drones de gran alcance para misiones de reconocimiento. En 1973, Israel utilizó drones de fabricación estadounidense en su lucha radioelectrónica durante la guerra de Yom Kippur. En la década de los 80, el desarrollo de vehículos aéreos no tripulados de reconocimiento se estancó a favor del uso de satélites. En 1991, Estados Unidos usó drones blancos Chukar como señuelos durante la Guerra del Golfo. 4 años después, se realizó el primer vuelo de un Predador MQ-1 que usó el sistema de posicionamiento global GPS, haciéndolo más fiable. En 1998, se desarrolló el Global Hawk, de gran altitud y largo alcance, diseñado para permanecer en el aire mucho tiempo sobre un territorio enemigo. En 2001, se realizó el primer vuelo del MQ-9 Reaper, avión no tripulado también estadounidense, aún más rápido, alto y letal. Una década después, Irán derribó un dron espía RQ-170 Sentinel, operado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, cuya aeronave había sido hackeada por especialistas persas. Aunque en su origen los drones se empleaban solo para uso militar, en la actualidad han comenzado a ser utilizados por algunas empresas para abaratar los costos de distribución de sus productos y con fines de entretenimiento. El mundo atestigua la proliferación de una nueva arma de guerra, los drones. Estos aviones no tripulados que se han convertido en un factor relevante de la política internacional como producto de la nueva revolución de la tecnología. Precisamente la proliferación de los drones está modificando la fisonomía de hacer las guerras y está alentando la nueva carrera armamentista. Se presume que la guerra de los drones será más barata, así como generará menos costos políticos debido a que se darán menos bajas por parte del país atacante. Entonces, ¿será más fácil ir a la guerra? De entrada sabemos que un dron es un avión no tripulado, pero ¿qué más debemos de saber sobre estos artefactos? Bueno, esa es una primera definición. En realidad, en los Estados Unidos y en los países en los cuales se están desarrollando estas tecnologías, se considera que son sistemas de defensa no tripulados, es decir, que más allá de esta propiedad que tienen de poder volar a nivel remoto sin operadores en cabina, se trata de sistemas de defensa que tienen el propósito de proyectar el poder militar de una potencia o de un país a nivel operacional y táctico
y que tienen ciertas ventajas frente a opciones tripuladas. Y estas ventajas tienen que ver con la durabilidad de las horas de vuelo, con el hecho de que no hay cansancio ni riesgo para las tripulaciones, y sobre todo con la posibilidad de servir a nivel operacional y táctico en tareas de inteligencia o para neutralizar, ellos lo dicen así, blancos y objetivos militares que de otro modo no podían ser alcanzados por medios más convencionales. Los drones son equipos muy sofisticados de operación aérea, son equivalentes a aeronaves para efectos de regulación y dependiendo de su uso pueden ser desde luego considerados un arma o pueden ser equipos que puedan al contrario prestar servicios muy valiosos para las personas y para el desarrollo del comercio y la asistencia en casos de desastre y demás. Los drones son artefactos que se han desarrollado mucho en los últimos 5 años principalmente, no son artefactos que necesariamente pertenezcan a este siglo solamente, es decir, ya se habían utilizado vehículos no tripulados en fechas anteriores, en 1868 más o menos, por ahí los utilizaron los austriacos para bombardear Venecia o para aventar artefactos a través de aparatos o de aeronaves, digamos, que operaban como globos volando sobre la ciudad. Los drones están revolucionando la forma de hacer las guerras. Este es un tema del debate internacional que toca las fibras sensibles de varios campos relacionados con el derecho internacional y la política mundial. Varios cuestionamientos se abren en torno a su uso, regulación e implicaciones éticas y legales de utilizar estos instrumentos voladores. De entrada, el uso militar de los drones nos conlleva a preguntarnos si todos los países pueden utilizarlos de manera indiscriminada o habrá un uso diferenciado cuando se trate de capacidad letal. Otro escollo se abre con el tema delicado de la soberanía. ¿Habrá violación o no a la soberanía nacional cuando se lancen drones en contra de un país? Y es que la falta de transparencia y el secretismo del gobierno de Estados Unidos sobre el uso de drones es objeto de crítica por parte de agrupaciones internacionales de derechos humanos. Como todo aparato que es sofisticado desde el punto de vista tecnológico, creo que siempre la regulación tiende a ir detrás del desarrollo tecnológico de este tipo de bienes. La regulación, por lo tanto, tanto en México como en Estados Unidos mismo y en otros países, es muy sucinta y es muy nueva. Todavía no existe un marco regulatorio muy desarrollado en materia de drones. Apenas hace menos de 1 año o 2 años existen leyes o reglamentos que regulan el uso de estos aparatos, que los definen un poco mejor, que distingue un dron de un juguete que se utiliza a control remoto, es decir, a partir de qué tamaño, para qué uso, qué características debe de tener, en dónde puede utilizarse, en dónde constituye un riesgo para la seguridad de las personas, qué requisitos debe de cumplir el usuario de un dron para poder recibir autorización, se requiere autorización. Otra cuestión, es un arma prestigiosa. Ya ha habido momentos históricos en los que esto sucede. En el siglo XIX, a fines del siglo XIX, tener acorazados en el arsenal de las armadas de las grandes potencias era un símbolo de prestigio. Ametralladoras, carros de combate, aviones y el referente que nos debe importar desde el punto de vista del derecho internacional, misiles balísticos. Es decir, estos sistemas de defensa que anteriormente se han convertido en referentes para el prestigio de una potencia, ahora se simbolizan y se encuentran representados en los drones. Es decir, un país que tiene capacidad de tener sistemas aéreos no tripulados para propósitos militares es un país que va a la vanguardia en términos de capacidades militares. Y por eso hay una carrera también militar
que tiende hacia la proliferación, y por eso el referente de los misiles, porque ya sabemos, dicen por lo menos los juristas y los analistas de estos temas, lo que sucedió en el siglo XX y cómo la comunidad internacional, encabezada por la Unión Soviética en aquella época y por Estados Unidos, trata de normar el uso de misiles. El tema de la justicia también es un tema a debate cuando hablamos sobre la guerra de los drones. Las matanzas indiscriminadas, la baja de civiles inocentes y el asesinato de terroristas vía la utilización de los drones han prendido las campanas de alerta. ¿Es preferible matar a altos responsables de Al-Qaeda o el Estado Islámico en Irak, Siria, Yemen o Afganistán, o llevarlos a presentarse ante los tribunales internacionales? Detener, interrogar, procesar a los acusados y obtener un derecho a juicio justo debería ser el criterio a prevalecer cuando hablamos de violaciones graves del derecho internacional humanitario. ¿Acaso ya se nos olvidó que la comunidad internacional ha instrumentado una serie de tribunales para acabar con el círculo de la impunidad? Y está el tema de la justicia, que es decir, con esta guerra contraterrorista, ¿no? Seguimos sin apelar, ¿no?, a este espíritu de justicia. Es que hay también un debate jurídico interesante a nivel interno de Estados Unidos. Recordarás que una de las luchas de los últimos meses por parte de la administración Obama con relación al Congreso es contar con la extensión de la autorización de poderes de guerra que el Congreso le había dado a Bush hace ya más de 10 años. ¿Cuál es la lógica y por qué tiene que ver con los drones? Dice la administración Obama, seguimos en guerra en contra de Al-Qaeda y las organizaciones sucesoras de este terrorismo global. Por lo tanto, yo como presidente, dice el jefe del Estado norteamericano, tengo que tener la facultad de utilizar el poder militar de Estados Unidos donde sea, siempre y cuando que los terroristas estén operando. ¿Por qué? Porque ellos están en estado de guerra en contra de los Estados Unidos. Esta es la argumentación jurídica que a veces se contradice, porque dicen, bueno, pero si el señor estaba en su casa, en una comunidad tribal y no estaba empuñando las armas en ese momento, ¿era una situación de combate o no? Muy seguramente el derecho internacional humanitario dirá que no, pero ellos dicen, bueno, pero esta guerra inició a partir del ataque a las Torres Gemelas del 11 de septiembre y no ha terminado. Y porque hay intención hostil y hay una voluntad hostil por parte de estos operativos de las redes terroristas, yo legítimamente puedo atacarlos en defensa de los intereses de los Estados Unidos. En términos de usos militares, desde luego los gobiernos de los países y principalmente el gobierno de Estados Unidos ha desarrollado esta tecnología con el propósito de eficientizar los procesos, digamos, de uso en cuestiones militares. La tecnología que le proporciona un dron al ejército de cualquier país, que permite no solo salvar vidas humanas de pilotos que pudieran estar involucrados en conflictos bélicos, sino también dirigir los ataques de una manera mucho más focalizada, mucho más organizada, a efecto de preservar vidas de la población civil. Han fomentado el desarrollo o el uso más frecuente de este tipo de artefactos. El uso letal de los drones ha causado mucha controversia. Efectos directos y colaterales son denunciados por organizaciones humanitarias. Hay reportes de la Escuela de Leyes de Stanford y la Clínica de Justicia Global en la Universidad de Nueva York que advierten sobre el riesgo psicológico y postraumático de vivir bajo la amenaza de los drones. Estos objetos voladores que operan desde el cielo tienen una presencia aterrorizante que se interpreta como muerte inminente para quienes están en la tierra. El impacto en la educación es preocupante. Muchos niños no pueden concentrarse a sabiendas que hay drones sobrevolando sus escuelas y numerosas actividades comunitarias, ceremoniales o religiosas se han frenado por la inseguridad que provocan estos robots en el aire que bajo su versión armada avientan misiles. Realmente, ¿cómo poder vivir, no, debajo de los drones? Creo que precisamente ese es el desafío para los estadounidenses, es decir, cómo, y esta es una reflexión que Peter Singer y algunos otros expertos en los Estados Unidos han debatido con el Congreso y con los think tanks de defensa de acá.
cómo poder limitar los extremos de la guerra, cuando Clausewitz decía, la guerra llega a los extremos si no está gobernada por propósitos políticos. Y las soluciones técnicas, esto también nos recuerda a México, por cierto, las soluciones técnicas que no tienen una visión política clara de a dónde llegar con esas herramientas se desbordan por la violencia. Y esta es la contradicción que están viviendo los estadounidenses, cómo cerrar el ciclo de violencia y reconstruir su relación con los gobiernos y las sociedades en las cuales se está actuando. La muerte de civiles es una de las grandes críticas que se propinan en contra del uso de los drones en las guerras. Y es que estos aviones sin piloto humano no saben distinguir entre la cara de un terrorista o la cara de una persona inocente. Por lo tanto, se pone en entredicho la invocada eficiencia o misma precisión técnica de estos artefactos que se manejan a control remoto y que están generando muerte a través de la suspicacia y la sospecha. Las universidades de Stanford y de Nueva York en varios reportes han señalado que por cada asesinato de un terrorista se matan alrededor de 50 personas inocentes, entre ellos niños y mujeres. Cuando hay muerte de personas, de terroristas, digo, por uso de drones, se hace bajo una sospecha, porque se dice que muchas veces no hay pruebas porque hay situaciones o coyunturas, ¿no?, pues muy confusas. ¿Y ahí qué dice el derecho internacional? Si esta situación se da en el marco de un escenario de conflicto reconocido por la comunidad internacional, es una muerte en conflicto, es decir, es un combatiente, un actor beligerante que tenía una voluntad política hostil, que participaba en una campaña militar o terrorista y que por lo tanto es neutralizado por su adversario en términos militares. Esta nueva tecnología, por la capacidad de dar seguimiento a la evolución de un blanco durante semanas e incluso meses, permite que nuestros ataques quirúrgicos sean más precisos. Ese es un argumento. Y por lo tanto sabemos que cuando queremos neutralizar, es decir, un asesinato quirúrgico en contra de un operativo de Al-Qaeda, del Estado Islámico o de alguna otra organización terrorista, podemos ser más precisos. Esa no es la percepción que se tiene en Yemen o en Pakistán, desde luego. Por un lado, la soberanía de estos estados, por otro lado, el impacto sobre las comunidades y por otro, en efecto, el impacto sobre civiles que no están vinculados con la lucha terrorista o antiterrorista. Por supuesto que en cualquier conflicto bélico el uso de cualquier arma puede tener repercusiones en contra de la población civil si el uso no es el adecuado. No existe, por lo menos no a la vista del público, una regulación específica en materia del uso de drones para efectos militares. Sin embargo, pues sí, los tratados internacionales que regulan los conflictos bélicos pues establecen restricciones para el uso de cierto tipo de recursos militares a efecto de que sean utilizados para la defensa legítima de los intereses de un Estado y no para atacar a la población civil o para efectos que no estén regulados como el uso de cualquier arma. En el Islam, la justicia es una base. Barack Obama le dio un giro sustantivo a la guerra en contra del terrorismo con la utilización de los drones. Pakistán, Libia, Yemen, Somalia, Irak o Afganistán han sido países blancos de estos lanzamientos que siguen siendo cuestionados por el derecho internacional. Habría que recordar que el derecho internacional no reconoce estos ataques de defensa preventiva que utilizan en muchas ocasiones a los drones como armas de guerra. Y es que las operaciones encubiertas de la CIA utilizan a estos artefactos voladores para combatir a células terroristas o a grupos terroristas como Al-Qaeda en la península arábiga que opera desde Yemen, o bien al grupo terrorista Al-Shabaab en Somalia. En términos muy coloquiales podríamos decir que los drones están abonando a
a un mayor número de guerras, es decir, es un nuevo artefacto, bueno, no tan nuevo, Pero sí es. Sí 10 es, años. 10 años, pero que de alguna manera entonces va a haber más guerras, ¿no? Porque ya está una nueva tecnología. Yo creo que más bien la reflexión es, ya se está utilizando en los conflictos contemporáneos que hemos vivido en este primer casi ya cuarto del siglo XXI, y el problema es que habilita a los estados y a los tomadores de decisiones civiles y militares a hacer cosas que antes no se podían hacer. Más que habilitar nuevas guerras, quizá lo que permite es hacer las guerras que ya existen más complejas y la posibilidad de paz mucho más lejana. Eso que tú decías, Pakistán, que no es formalmente un escenario de guerra o de conflicto armado convencional, es sin embargo un teatro de operaciones para el Comando Central de Estados Unidos y para dos ramas del aparato de seguridad y defensa de Estados Unidos. Por un lado, para estos comandos que dependen del Ministerio de Defensa, el Departamento de Defensa, pero también para operaciones encubiertas de la CIA. Eso es lo que ha preocupado también a la opinión pública y al Congreso de los Estados Unidos. Cuando estas operaciones se salen del control civil y del marco del derecho que los Estados Unidos propone para el uso de estos instrumentos, cuando son en este vertiente encubierta, o cuando violan el derecho internacional humanitario, cuando son en la vertiente abierta en escenarios de conflicto. El desarrollo de ciertas tecnologías cada vez es más accesible, o el poder adquirir ciertos artefactos con ciertas características ya no es tan complicado como en otras épocas fue. Yo estoy seguro que un dron diseñado para fines militares exclusivamente no está disponible en cualquier tienda o en cualquier portal de internet donde uno lo quiera comprar. Pero al final del día, diferentes organizaciones que han surgido con propósitos políticos o con propósitos digamos, sociales distintos alrededor del mundo, pues pueden tener acceso a ciertas tecnologías que son más baratas y que pudieran estar más disponibles. El huésped de la Casa Blanca ha multiplicado los números de ataques y lanzamientos de esta guerra teledirigida en contra del terror. El Buró de Investigación Periodística ha señalado que entre el 2004 y 2012 se efectuaron 300 ataques de drones en contra de Pakistán, 6 veces más que bajo la presidencia de George W. Bush. Estos ataques en el sur de Waziristán mataron a 2.152 personas, de los cuales 290 eran civiles y 64 niños. Muchos de estos ataques no han sido quirúrgicos y han levantado la furia del gobierno pakistaní. Las relaciones demeritadas con Washington han ensombrecido otros acuerdos de cooperación entre Estados Unidos y Pakistán. Parte importante de la opinión pública y de los líderes sociales y tribales en provincias específicas de Pakistán dice, bueno, esto es con la complicidad de mi gobierno, pero sin la legitimidad política que debería de tener a nivel local. Y entonces, esta es otra reflexión. A nivel estratégico, al más alto nivel de abstracción, el prestigio de Estados Unidos se erosiona. Entonces, ahí hay un debate entre estas capacidades técnicas que permiten llevar la guerra a donde antes no se podía y el impacto político y de prestigio para Estados Unidos frente a poblaciones locales que le están negando su apoyo político para resolver esas insurgencias, precisamente. Que un grupo que pudiera llegar a considerarse terrorista tenga acceso a un dron y lo utilice en contra de todo tipo de principios o de restricciones, digamos, que aplican a los estados soberanos establecidos o a instituciones que sí siguen estas regulaciones, pues es posible. Y cualquier grupo terrorista que ponga sus manos en un dron lo podrá usar para los fines ilícitos que le parezca mejor, pero desde luego eso no debe permitirse. ¿Cómo se impide que este tipo de tecnologías lleguen a las manos equivocadas? Bueno, pues eso es el objetivo de los estados en cuanto al desarrollo de la tecnología militar y qué tan accesible la hacen al público en general. Esta guerra a distancia que utiliza los drones tiene como país puntero y líder de esta tecnología a Estados Unidos. Otros países como China, Rusia, India, Irán e Israel han adquirido la tecnología de drones para combate.
Estas aeronaves no tripuladas en su versión armada están siendo vendidas por Estados Unidos a países aliados. Un estricto proceso de selección y control a través de normas y legislación permitirá revisar caso por caso, pues el uso de la fuerza debe estar justificado por la ley internacional y por el Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, la mayor preocupación proviene cuando actores como Al-Qaeda o grupos como Hezbollah o Hamas están desarrollando planes de uso militar para estas aeronaves no tripuladas. Reino Unido y Francia están desarrollando programas, Irán, Pakistán, India y China también, Israel e incluso actores no estatales. Entonces, este problema de proliferación y de seguir el ejemplo de Estados Unidos está ahí a nivel político, a nivel militar y a nivel de derecho internacional, porque estos países y estos actores pueden decir, bueno, tú ya lo usaste así, ¿qué autoridad moral y jurídica tienes para normar tú el debate cuando tú estás violando, por ejemplo, principios de derecho internacional humanitario? Hablaste de Israel, es uno de los principales países productores y exportadores de drones, ¿o me equivoco? Yo creo que es una afirmación cierta, pero se mantiene como siempre en la ambigüedad estratégica de la cultura de Israel, es decir, hay que demostrar las capacidades de Israel, pero nunca hay que afirmar que realmente se tienen. La regulación en todos los países tendrá que ser lo más eficiente posible para evitar este tipo de situaciones, pero creo que es muy complicado. Es conocido por todo el mundo que los drones se utilizan, por ejemplo, por el narcotráfico, que inclusive existen drones de fabricación casera que se usan para esos fines. Es muy difícil controlar el uso de ciertos bienes cuando su difusión y su número se vuelve masivo. Lo que sí es una realidad es que los drones para fines civiles están disponibles, existen, se utilizan para diferentes fines y la tecnología no es muy distinta quizá a la tecnología de un dron militar, como no lo es la de una aeronave. Es decir, aeronaves tripuladas y llenas de gente se han utilizado para fines destructivos, ¿no? La utilización de los drones presenta una cascada de desafíos que pueden vulnerar, por cierto, los derechos privados de los ciudadanos. En primera instancia, todas las personas pueden ser localizadas o identificadas, aunque sea en zonas de difícil acceso, una coartada para la libertad personal. Por otro lado, la seguridad física de las personas puede ponerse en riesgo debido al choque de los drones con otras naves en el espacio aéreo. La interferencia y el tráfico entre aeronaves será la nueva divisa que debemos monitorear en ciudades y áreas urbanas que por lo general están densamente pobladas. En ese sentido, se requiere solventar los vacíos jurídicos y establecer nuevos marcos regulatorios que gestionen el desafío de estos mini helicópteros voladores. Como toda tecnología que en un momento dado se hace accesible para el público en general, el uso inadecuado de la misma puede ser que intervenga con derechos de otras personas, ya sea en cuestiones de privacidad, en cuestiones de no sé, afectación a sus bienes, de diferentes aspectos. La utilización de drones nos da una guerra sin autoría, ¿no? Porque no están tripulados, no hay una persona, un piloto que de alguna manera esté manejando estos artefactos, pero realmente es un error. Claro que hay una autoría de la guerra y la gran pregunta entonces es quién hace la llamada o quién da la orden para darle luz a un ataque para lanzar drones. Así es, y creo que hay que distinguir muy bien entre aquello que autoriza la CIA, que son operaciones clandestinas, y aquello que autoriza el ejército de los Estados Unidos o en general los servicios armados de los Estados Unidos, porque por lo general, y esa es por lo menos la defensa que el ejército de los Estados Unidos ha argumentado, nosotros sí estamos operando bajo cadenas de mando reconocibles en teatros de operaciones de conflictos claramente definidos por el derecho internacional, donde Estados Unidos ha operado desde hace ya 10 años. En el caso de la CIA no. En el caso de la CIA, estas operaciones
que se ligan a los poderes de guerra y al combate contra el terrorismo, pues se pueden extender a cualquier territorio en el mundo. Y ahí es donde las facultades del presidente entran en juego y la reserva de información no permite saber cómo estuvo esa cadena de mando de la que tú señalabas, ¿no? Mientras que con el ejército ellos dicen, no, sí, es el comando central de los Estados Unidos operando en Yemen con estos comandantes combatientes y estas unidades están involucradas y en efecto puedes identificar quiénes fueron las personas que trabajaron desde Maine o desde alguna otra localidad de Estados Unidos dirigiendo los controladores de vuelo de los drones. El caso de la CIA es mucho más complicado. Claro. Entonces, ¿ves ahí un vacío en términos de regulación? Más bien veo un debate sobre cómo el marco jurídico existente se va a aplicar, me refiero al marco jurídico norteamericano, y por otro lado, cuál va a ser la evolución de la práctica a nivel internacional, que es lo que debería preocuparnos a nosotros, por ejemplo, en el caso de México y de otros países miembros de la comunidad internacional, cómo vamos a evitar la proliferación de los drones y un uso que viole las reglas del derecho internacional. La comunidad internacional debería de estar alerta de la manera en cómo se está llevando a cabo la guerra en contra del terror. Una guerra secretiva, sin transparencia ni rendición de cuentas y que se sustenta en grandes vacíos legales. Pero es que hay otras maneras de hacer la guerra en contra del terror. Utilizar los recursos de la diplomacia por un lado, pero también hacer las inversiones estratégicas en salud, en educación y en toda una agenda del desarrollo pendiente. Esas serían las armas no mortales para poder paliar la pobreza y la marginación. Y eso decía la administración Obama en febrero de este año. Tendríamos que tener estos referentes, tendríamos que tener el referente del derecho internacional humanitario, tenemos que comprender muy bien en qué situaciones se usan, en cuáles no, porque hay una enorme área gris en esos últimos 10 años que tú mencionabas, y encabezar a la comunidad internacional, esta es la perspectiva de la administración Obama, para normar el uso y sobre todo para restringir las exportaciones y evitar una carrera armamentista en la materia. Es decir, ¿quién era esta persona que fue asesinada por un ataque quirúrgico? ¿Bajo qué circunstancias se decidió la toma de decisiones? ¿Qué personas en el aparato y en la cadena de mando de los servicios de inteligencia tomaron la decisión? ¿Y de qué modo el presidente autorizó explícita o implícitamente la decisión? Eso está ahí en el debate interno por parte de Estados Unidos. La revolución de los drones no solamente se transa en la esfera pública y militar, sino se ha potencializado tanto en su plataforma civil como comercial. Generalmente tendemos a asociar a los drones con aventuras militares, pero la verdad es que este es un negocio multimillonario para el empresariado. Actualmente existen una serie de aplicaciones y de múltiples proyectos para que estas aeronaves no tripuladas y teledirigidas puedan facilitar la vida de los seres humanos. Despachar libros o bien llevar comida rápida a la puerta de tu casa puede ser una realidad no tan lejana. Pues precisamente es un caso clásico, o se va a volver un caso clásico en el cual una aplicación de carácter militar que respondía a necesidades logísticas y operacionales se traslada al sector civil y como el sector privado, que en los Estados Unidos colabora constantemente con el sector militar, hay una base industrial de defensa, se aprovecha de esta ventaja, ¿no? Bueno, si Northrop o GA o cualquier otra compañía desarrolla estas capacidades, rápidamente llegan al ámbito civil a resolver problemas que antes no se podían resolver, ¿no? El caso de Amazon y esta idea de que, bueno, a lo mejor tu paquete de libros va a llegar a Puerto Escondido cuando estás en Semana Santa y ahí va a estar, ¿no? Porque la tecnología ya lo permitió. ¿Cómo se regula este tráfico aéreo? ¿Qué reglas van a estar sujetas con relación, por ejemplo, a traspasar propiedad privada o el espacio aéreo nacional o internacional? Son cosas que veremos venir. Y de nuevo es un caso típico de principios del siglo XXI, ¿no? Dentro de 50 años van a decir, bueno, pues esto fue similar a lo que sucedió con la invención del ferrocarril o de los aeroplanos a principios del siglo XX, ¿no? Y todas las aristas políticas, jurídicas y de derecho que se van a presentar. Y realmente es muy interesante. Los drones están revolucionando el mercado. Por ejemplo, estos aparatos con aplicaciones agrícolas sirven para controlar las plagas, vigilar especies en peligro de extinción, gestionar riesgos y desastres naturales e inspeccionar selvas, cultivos y hasta el pastoreo de ganado. Una fórmula que pudiera abonar a la reducción de costos
y a la eficiencia en el manejo de la agricultura. Por otro lado, existen otro tipo de drones que pueden drenar beneficios directos al sector de la energía. Los aviones no tripulados, que en muchos casos pueden ser alimentados por energía solar y que pudieran tomar fotos y transmitir imágenes para comprobar que no haya fugas en tuberías o pozos, lo que beneficiaría últimamente a la industria del petróleo y del gas. Desde luego, los drones permiten acceso a zonas que de otra manera no es fácil llegar. Pueden volar a comunidades muy aisladas, pueden proporcionar entrega de bienes, medicinas, cuestiones de ayuda en casos de desastre, pueden ser vehículos muy eficientes para la distribución de productos, para la comercialización y entrega de bienes, ahora que ya esto es una dinámica constante, el comprar artículos, por ejemplo, a través de internet y que puedan entregarse a domicilio. Bueno, pues este tipo de tecnologías pueden hacer ese proceso mucho más eficiente. Al final, una aeronave, como es un dron, puede reducir los tiempos de traslado de bienes de un punto a otro. Puede ser utilizado para cuestiones de fotografía aérea, para ser más precisos y eficientes el desarrollo de mapas, de predicción del clima, para investigación. El uso múltiple y extendido de los drones tendría que obligar a las autoridades a legislar y a regular este mercado que se enfila hacia la alza y que debe contar con protocolos de seguridad. Muchos países del mundo como Estados Unidos, Canadá y hasta Brasil ya cuentan con regulaciones específicas sobre el uso de drones de carácter comercial y civil. Y es que como mexicanos debemos de hacernos muchas preguntas. ¿Contamos con vehículos aéreos no tripulados? ¿Para qué actividades los utilizamos? ¿Su uso comercial y civil está regulado? ¿Qué consecuencias habrá para quienes hagan un mal uso de esta tecnología? Para que el uso también esté sujeto a determinados requisitos que permitan no nada más que el dron no se use como un arma, pero que no se caiga encima de personas, que no destruya bienes ajenos. Es decir, el dron tiene que ser un aparato que esté en condiciones óptimas de aeronavegabilidad, que esté registrado para efectos de conocer quién es el propietario, qué uso le va a dar, que pertenezca a una empresa que por lo menos en sus propósitos establezca que lo utilizará para fines lícitos, que no contamine, es decir, que sea un artefacto que beneficie a la sociedad sin causarle ningún perjuicio. Por eso también había que distinguir entre estos drones que tienen capacidades o cargas militares que pueden desplegar misiles para neutralizar blancos y estos drones comerciales que son mucho más baratos, mucho más pequeños, pero que pueden ser utilizados también por el crimen organizado o por actores armados no estatales. Bueno, pues así como puedo llevar una caja con libros, perfectamente puedo llevar explosivos o material radiológico o biológico. ¿Por qué no? Es decir, la inventiva humana y la forma en la cual una actividad comercial se vuelve sujeta de criminalización es muy rápida y además es prácticamente intuitiva. Caray, si se pueden llevar los libros, ¿por qué no llevar una carga con material biológico nocivo, ¿no? Según el INEGI, México cuenta con estos vehículos no tripulados que son utilizados por la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina y de Seguridad Pública, así como vuelos para levantamiento de información geológica y espacial, además de proyectos de cartografía, fotografía y meteorología, entre muchos otros. Hasta ahora existe una regulación para naves de tipo civil o comercial de más de 20 kilos, una circular que fue emitida por la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Más allá de esto, hay que decir que México está atrasado en este tema. La utilización de drones y sus desafíos ameritan un debate público que evalúe sus beneficios, alcances y riesgos. Debemos de legislar lo antes posible debido a la proliferación y alcance exponencial
de estos artefactos que modificarán algunos patrones de vida. Y hablando de México, en algún momento se habló de tener drones, digo, por parte de Estados Unidos en la frontera. Entonces, para México es un tema que hay que estar siguiendo y estar muy pendientes. Yo creo que sí, y hay que tener en cuenta cuáles drones tienen capacidades letales y cuáles no. El Homeland Security, el Departamento de Seguridad Interior, propuso y ha llevado adelante estas iniciativas con propósitos de inteligencia, es decir, queremos saber cómo se mueven los cargamentos de armas, de drogas, los migrantes en la frontera y cómo esto impacta las relaciones de seguridad en la región. Todavía no, afortunadamente se les ha ocurrido que esto puede llevar también a operaciones con drones armados. Creo que no va por allá. Para nosotros es un tema de soberanía, son drones de vigilancia, sí. Claro. Y nosotros también tenemos, la Armada y el Ejército están utilizando drones. Y creo que ahí también, Rina, hay que entender que estos drones de vigilancia táctica y de inteligencia que se usan en estos casos son muy distintos a los drones que están montados con capacidades letales. Es decir, esta decisión entre los letales, los no letales y los comerciales y los militares tiene que estar ahí como parte de este debate. En México existe una circular solamente emitida por la Dirección General de Aeronáutica Civil, que data de febrero de 2013, en la cual se regula el mecanismo para obtener autorización para utilizar drones para diferentes propósitos, se regulan las características físicas del aparato y qué tipo de autorización requieren en función del peso. Es decir, se clasifican en ligeros y pesados. Los ligeros son abajo de 20 kilos, arriba de 20 kilos se considera un dron pesado, requiere un registro, una matrícula, requiere certificación de aeronavegabilidad, requiere que el usuario sea un piloto con licencia como tal, a pesar de que no vaya a bordo del artefacto, requiere contacto visual, telemetrías, una base de aterrizaje y despegue. Todo esto viene en esta circular. Deberíamos de preguntarnos si existe una convención regional para regular el uso de los drones en América Latina. Este es un tema que tiene que llegar a la agenda interamericana, que se tiene que trabajar, se tiene que procesar en aras de evitar nuevas conflictivas y problemáticas. Habría que recordar que hace 2 años la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alzó el tema en una de sus reuniones, hablando de la enorme necesidad de regular el uso de los drones para América Latina. Asimilando esta tecnología de manera positiva, esto puede ser muy benéfico para cualquier país. Si caemos en posturas políticas que digan que estos son artefactos de espionaje de Estados Unidos en contra de la soberanía de los países, creo que nos vamos a limitar en el uso de tecnologías que pudieran ser muy útiles para el desarrollo económico y social de los países, ¿no? Pero yo creo que por razones muy objetivas, simplemente el poder accesar ciertas regiones, el poder transportar ciertos productos a mayor velocidad, el poder hacer disponibles cierto tipo de tecnologías para gentes que viven en zonas muy remotas, el establecer un sistema de distribución, de comercio internacional que utilice este tipo de artefactos, no puede ser perjudicial. Creo que veremos cuál es el liderazgo de Estados Unidos al buscar regular la proliferación de drones, cuál es el liderazgo de otros países como el nuestro, un país que siempre ha apostado por el multilateralismo y por la vigencia del derecho internacional, y veremos si hay consensos y la capacidad de esta comunidad para regular o no el uso de los drones, o ya veremos si nos metemos en problemas muy complejos. En el Islam, la justicia es una base. El Senado de la República tiene un rol estelar que realizar en materia de política exterior. Analizar la política exterior de México, ratificar nombramientos
diplomáticos que haga el Ejecutivo Federal, así como ratificar los tratados internacionales, es parte de su labor. Vayamos a ver qué sucedió esta semana en el Senado de la República. La Comisión de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe en el Senado de la República exhortaron al Poder Ejecutivo Federal para fortalecer las relaciones entre México y Costa Rica. Se exhortó también a la Secretaría de Relaciones Exteriores a impulsar el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y la República de Cuba. La comisión también avaló acuerdos que felicitan a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y al presidente de Bolivia, Evo Morales, por sus respectivos triunfos electorales que los colocan como titulares del Ejecutivo de sus naciones, así como al expresidente de Uruguay, José Mújica, por su gestión como mandatario de este país al sur de América. Senadores y senadoras aprobaron también un acuerdo que exhorta al gobierno federal a promover acciones para dinamizar las relaciones económicas entre México y Cuba. Se avaló también un acuerdo por el que se modifica el convenio sobre transporte aéreo entre los Estados Unidos mexicanos y el gobierno de la República de Cuba. Senadoras y senadores validaron también un acuerdo entre México y Costa Rica para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y su protocolo. Aprobó también un acuerdo entre México y Estados Unidos sobre cooperación, asistencia administrativa mutua e intercambio de información en asuntos aduaneros. En sesión solemne en el Senado de la República se recibió a un grupo de parlamentarios provenientes de Guatemala, quienes se pronunciaron para que sus congresos de ambos países logren una agenda común que satisfaga las expectativas de la población de ambas naciones y que se traduzca en beneficios para las generaciones venideras. Como lo es combatir el tráfico ilegal de estupefacientes o sustancias o productos preparados que son utilizados para la elaboración de dichos negocios ilícitos. La temática migratoria, así como nuestras vulnerabilidades ambientales. Por el Senado mexicano, el presidente de la mesa directiva se pronunció por una integración latinoamericana para resolver la problemática común con naciones del continente. Como es la pobreza, la desigualdad. Queremos que nuestra democracia, nuestro sistema político sea uno que se ejerza a través de la transparencia, la rendición de cuentas. En el marco de la Semana Árabe en México, el Senado de la República recibió a integrantes del Consejo de Embajadores de los países árabes para fomentar los lazos culturales, comerciales y académicos que tiene nuestro país con estas regiones. El presidente de la mesa directiva del Senado, Miguel Barbosa, recordó que existen cosas en común con los países integrantes del Consejo Árabe como la cultura y la educación. Es nuestro deber compartirla y lograr esparcir entre las distintas comunidades un verdadero conocimiento de nuestras culturas, para así promover su estudio y difusión. En este campo son necesarios mayores esfuerzos para lograr intercambios académicos y culturales. Por su parte, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico expresó que el Estado mexicano ha realizado acciones que representan la voluntad de hacer intercambios comerciales con Medio Oriente. Esta nueva administración del gobierno federal y esta legislatura hemos aprobado más instrumentos internacionales con países del Medio Oriente que en todas las administraciones pasadas. El embajador de Kuwait habló de las similitudes, recordando que su país fue el primer beneficiario con las reformas recién aprobadas en el Congreso de la Unión, principalmente con la reforma energética. Nosotros no estamos lejos de las reformas que tiene México y que ustedes han desempeñado un papel muy importante para la aprobación de dichas reformas. Les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, en la reforma energética, Kuwait fue el primer país en el mundo que ha firmado un acuerdo histórico entre la empresa estatal de Petroleum Kuwaitis y Pemex.
Iniciemos con nuestro tradicional segmento fronterizo aquí en Vértice Internacional, ahora que estamos platicando sobre los drones. ¿Qué está pasando en la frontera con México? La pregunta es si se están o no utilizando drones. Recordemos que México comparte la frontera más dinámica del mundo con Estados Unidos. Se trata de una frontera porosa, peligrosa, pero también vigilada. Estados Unidos vigila parte de nuestra frontera con la utilización de drones, esos aviones no tripulados que tienen gran capacidad para capturar una enormidad de imágenes que sean procesadas por los sistemas de información. Los drones tienen una función muy importante que realizar en materia de seguridad. Su utilidad se capitaliza con tareas de observancia, vigilancia, rescate y detección de movimientos en muchas áreas desoladas o de difícil acceso. Su capacidad de volar durante largos periodos de tiempo sin supervisión humana los convierte en una herramienta clave para la detección temprana de riesgos a la seguridad. En Estados Unidos existe todo un debate sobre si los drones o esos aviones no tripulados han podido contener la inmigración irregular y si han contribuido a conseguir una frontera más segura. Algunas voces han señalado que existen pobres resultados en aras de identificar a personas indocumentadas. El informe sobre altos costos y bajo retorno del programa de drones en Estados Unidos indica que la vigilancia con drones ayudó en menos del 2% a las capturas de personas que cruzaron la frontera de manera irregular en el año 2013. John Roth, el inspector general del Departamento de Seguridad Interna, recomendó reconsiderar la ampliación del programa de aviones no tripulados para vigilar la frontera con México. La frontera entre México y Estados Unidos se ha militarizado en los últimos años. Hay una mayor supervisión aérea, mayores programas de vigilancia y también una mayor presencia de la patrulla fronteriza. Se han construido también vallas que no han solucionado el problema de la inmigración ilegal. Y es que el programa de drones de Estados Unidos para vigilar parte de la frontera con México se ha intensificado desde el año 2013. Llegamos al fin de Vértice Internacional. Soy Rina Musali, como siempre los esperamos todos los martes a las 9 de la noche y este programa que se repite también los jueves a las 7 de la mañana y los sábados a las 20 horas. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.